En el principio, la creación Génesis 1 y 2. En los albores del tiempo, cuando la oscuridad se cernía sobre la faz de la tierra, la palabra de Dios resonó en el vacío, y la creación se desplegó majestuosamente ante sus designios. Este relato, contenido en los primeros capítulos del libro del Génesis, narra el asombroso acto divino de la creación del universo, la tierra y todo ser viviente. En el principio, Dios, el Creador omnipotente, contempló el caos y lo transformó en un cosmos armonioso. Durante 6 días divinos, Él moldeó la existencia con palabras cargadas de poder. En el primer día, dijo, hágase la luz, y la luz se separó de las tinieblas, marcando el surgimiento del día y la noche. En cada día subsiguiente, el Creador esculpió la creación con meticulosidad. En el segundo día, separó los cielos y los océanos, estableciendo la vasta bóveda celeste sobre la tierra. En el tercero, ordenó que la tierra produjera vegetación, hierbas, árboles y frutos, cada uno según su especie. Al cuarto día, dispuso el sol, la luna y las estrellas en el firmamento para iluminar y regular el tiempo sobre la tierra. El quinto día fue testigo del nacimiento de las criaturas que llenarían los mares y los cielos, mientras que en el sexto día, Dios, en su magnífica obra, creó a los animales terrestres. Sin embargo, la culminación de su creación estaba reservada para el último acto, la formación del ser humano. Entonces, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y así, del polvo de la tierra, Dios modeló al primer hombre, Adán, y le infundió el aliento de vida. Al contemplar su creación, Dios vio que era muy bueno. No obstante, la creación no estaba completa sin la compañía de otro ser. Entonces, en un acto de profunda sabiduría y amor, Dios creó a Eva, la mujer, a partir de una costilla de Adán. Juntos, como compañeros divinamente unidos, Adán y Eva compartieron la responsabilidad de cuidar y gobernar sobre la creación de Dios. El Edén, un paraíso terrenal, se convirtió en su hogar. Allí, experimentaron la comunión con Dios en la frescura de la mañana y la suavidad del atardecer. Pero, como en toda historia, la armonía se vio amenazada por la elección humana. La serpiente astuta, personificación de la tentación, engañó a Eva, y ésta, a su vez, persuadió a Adán para que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, desobedeciendo el mandato divino. La consecuencia fue la caída de la humanidad, marcada por el conocimiento del bien y el mal, la vergüenza y la expulsión del Edén. Este relato fundacional del Génesis establece las bases de la fe, delineando la creación divina y la relación íntima entre Dios y la humanidad. Aunque la caída oscureció la pureza original, la historia de la creación sigue siendo un testimonio de la providencia divina y la posibilidad de redención a través de la gracia de Dios. La caída y el pecado, Génesis 3. Después de la majestuosa creación de Dios, la narrativa bíblica nos lleva a un episodio crucial que alteraría el destino de la humanidad, la historia de la caída en el jardín del Edén, un relato que revela la fragilidad de la libre voluntad humana y la confrontación con el mal. En el esplendor del Edén, donde la armonía reinaba entre el hombre y la naturaleza, una serpiente se deslizó sutilmente hacia la escena. Este no era un simple reptil, era la manifestación del engañador, de la astucia que trasciende lo terrenal. Su mirada se fijó en Eva, la primera mujer creada por Dios, y en sus palabras tejidas con maestría, sembró la semilla de la duda en su corazón. ¿Es verdad que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?, preguntó la serpiente con un tono insidioso. Eva, influenciada por la tentación, respondió, admitiendo la prohibición divina de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, añadiendo que incluso tocarlo les estaba vedado. Aquí, en el diálogo con la serpiente, la raíz de la desobediencia germinó. La serpiente, hábil manipuladora, desafió directamente la palabra de Dios, sembrando la semilla del descontento y la rebelión. No moriréis, susurró, sugiriendo que Dios estaba ocultando conocimiento vital.
Con estas palabras, la serpiente apuntó a la codicia humana de saber más, de ser como Dios. La tentación consumió a Eva y extendió la fruta prohibida hacia Adán. Juntos, sucumbieron a la persuasión y probaron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En ese instante, la inocencia pura fue reemplazada por la conciencia del bien y del mal, y la desnudez que antes no les avergonzaba, ahora se convirtió en motivo de pudor. Dios, caminando en el fresco del día, llamó a Adán y Eva. La realidad de su elección imprudente se reveló, y la caída de la humanidad se consumó. Las consecuencias de su desobediencia resonaron en la tierra, la maldición de la serpiente, el dolor en el parto, la labranza ardua de la tierra y, finalmente, la expulsión del Edén. Este relato de la caída en Génesis 3 no solo cuenta la historia de la desobediencia inicial, sino que establece el telón de fondo para la necesidad de la redención. Aunque la humanidad experimentó la ruptura con la perfección divina, la misericordia de Dios comenzó a entretejerse en la narrativa, apuntando hacia el camino de la reconciliación y la restauración. La caída, aunque marcó un trágico capítulo en la historia, abrió la puerta a la gracia redentora de Dios. Caín y Abel, Génesis 4, un relato de elecciones y consecuencias continuas. Después de la caída en el Edén, la historia humana se teje con las ramificaciones del pecado y las elecciones que llevan consigo. Génesis 4 nos presenta la narrativa de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, cuyas vidas encapsulan el complejo tejido de celos, sacrificio y las profundidades de las decisiones humanas. Caín y Abel, criados en el post-Edén, crecieron bajo la sombra de la primera desobediencia. Cuando llegó el momento de presentar ofrendas a Dios, se revelaron las diferencias fundamentales en sus corazones y actitudes. Abel, con un corazón sincero y una ofrenda de cordero, encontró favor ante Dios. En cambio, Caín, motivado por la envidia y con una ofrenda de frutos de la tierra, no recibió la aprobación divina. La reacción de Caín ante la desaprobación divina fue una manifestación de la creciente oscuridad en su corazón. En lugar de corregir su camino, cayó en la amargura y el resentimiento. Dios, en su bondad, advirtió a Caín sobre el peligro inminente: si haces bien, no serás aceptado. Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta, su deseo es para contigo, pero tú debes dominarlo. Sin embargo, Caín, cegado por su propio orgullo, llevó a su hermano al campo y lo mató en un acto brutal de violencia. La tierra misma pareció clamar por justicia con la sangre de Abel derramada sobre ella. Caín, confrontado por Dios, negó cualquier responsabilidad, revelando la profundidad de su pecado y la falta de arrepentimiento genuino. Dios, en su justicia, marcó a Caín como fugitivo y vagabundo, pero también colocó una marca sobre él para protegerlo de la venganza de otros. Aunque Caín llevó consigo la marca de su pecado, la misericordia de Dios se mostró incluso en medio de su juicio. La historia de Caín y Abel ilustra las consecuencias devastadoras de las elecciones impulsadas por la envidia, la ira y la falta de arrepentimiento. Pero también refleja la constante gracia de Dios, incluso en medio de la justicia divina. La marca de Caín, aunque un recordatorio de su pecado, también fue una señal de la gracia de Dios que le permitió vivir a pesar de sus acciones. En este relato, aprendemos sobre las profundidades del pecado humano, la importancia del arrepentimiento y la gracia inmutable de Dios. Aunque las elecciones de Caín tuvieron consecuencias trágicas, su historia también apunta hacia la posibilidad de redención incluso en medio de la oscuridad. Los primeros patriarcas, Génesis 5 a 11 genealogías, diluvio y Torre de Babel. En el relato de los primeros patriarcas, entre los capítulos 5 y 11 del libro de Génesis, la narrativa bíblica nos transporta a través de generaciones marcadas por una sucesión de vidas, eventos significativos y el inexorable fluir del tiempo. Estos capítulos revelan la expansión de la humanidad desde Adán hasta Noé y más allá, ilustrando tanto la fragilidad humana como la fidelidad constante de Dios. Genealogías desde Adán hasta Noé,
Génesis 5. El capítulo 5 de Génesis nos presenta una genealogía detallada que abarca 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Esta lista de patriarcas, incluyendo nombres como Enoc, Matusalén y Lamec, proporciona una línea temporal que conecta las raíces de la humanidad con el diluvio inminente. La longevidad de estos patriarcas destaca en este relato, y Enoc se destaca al ser llevado por Dios sin experimentar la muerte física. El diluvio y la historia de Noé, Génesis 6 a 9. La narrativa del diluvio, que abarca varios capítulos, comienza con la creciente maldad de la humanidad y la decisión divina de purificar la tierra a través de las aguas del diluvio. Noé, un hombre justo y hallado gracia delante de Dios, fue elegido para construir un arca que albergaría a su familia y a parejas de cada especie de animales. El diluvio, que duró 40 días y 40 noches, borró la corrupción de la tierra. Después de la inundación, Dios estableció un pacto con Noé y sus descendientes, simbolizado por el arco iris, prometiendo que nunca más destruiría toda la vida con un diluvio. Este capítulo destaca tanto el juicio divino como la misericordia redentora de Dios. La Torre de Babel, Génesis 11. Después del diluvio, la humanidad buscó establecer un nombre para sí misma construyendo una torre que alcanzara los cielos en la llanura de Sinar. La ambición humana de igualarse con Dios llevó a la confusión de lenguas por intervención divina, dispersando a las personas por toda la tierra. Este evento, conocido como la Torre de Babel, destaca la soberanía de Dios y la diversidad cultural que surgió de esta dispersión. En estos relatos, encontramos tanto juicio divino como gracia redentora. La genealogía destaca la continuidad de la humanidad a pesar de su desviación del camino recto, el diluvio señala un nuevo comienzo y la Torre de Babel refleja la intervención divina en la soberbia humana. A través de estos episodios, la narrativa bíblica nos guía hacia una comprensión más profunda de la relación entre la humanidad y su Creador a lo largo de las eras. Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, Génesis 12 a 36, un legado de fe, promesas y transformación familiar. El libro de Génesis, en sus capítulos 12 a 36, nos sumerge en las vidas de tres figuras fundamentales en la historia del pueblo de Dios, Abraham, Isaac y Jacob. Estos patriarcas, marcados por su fe, desafíos y la fidelidad divina, establecieron un legado duradero que resonaría a lo largo de las generaciones. Abraham, la llamada y la promesa, Génesis 12 a 25. La historia comienza con la llamada de Dios a Abraham, más tarde llamado Abraham, para salir de su tierra natal y dirigirse hacia una tierra que Dios le mostraría. En este acto de obediencia, Abraham se convierte en el padre de una nación innumerable, una promesa divina que, a pesar de las circunstancias aparentemente imposibles, él y su esposa Sarai verían cumplida. La fe de Abraham es puesta a prueba con la promesa de un hijo, Isaac, incluso en su vejez. Este episodio resalta no solo la paciencia y confianza de Abraham, sino también la fidelidad de Dios para cumplir lo que había prometido. La prueba más grande vendría cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, una prueba de fe que reveló la profundidad de su confianza en el Dios providente. Isaac, continuación de la promesa, Génesis 25 a 26. Isaac, el hijo de la promesa, se convierte en el puente generacional que conecta la historia de Abraham con la siguiente generación. Su vida está marcada por la bendición de Dios y los desafíos que enfrenta en la tierra que Dios le prometió a su padre. Isaac, al igual que Abraham, enfrenta pruebas y luchas, pero la fidelidad de Dios persiste, asegurando que la promesa se extienda a través de su línea. Jacob, la transformación a Israel, Génesis 27 a 36. Jacob, el hijo de Isaac, encarna la complejidad de las relaciones familiares y la transformación personal. Su vida está marcada por la lucha con su hermano Esaú, el engaño para obtener la bendición de su padre y su encuentro con Dios en Peniel, donde su nombre fue cambiado a Israel.
Jacob se convierte en el padre de las 12 tribus de Israel, y su historia refleja la redención divina y el propósito divino que supera las debilidades humanas. El relato de estos patriarcas no es solo un registro histórico, sino una narrativa que destaca la importancia de la fe, la paciencia y la fidelidad en la relación entre Dios y la humanidad. A través de sus vidas, vemos cómo las promesas divinas son cumplidas a pesar de las circunstancias aparentemente imposibles. Este legado de fe establece el fundamento para la historia posterior del pueblo de Israel y, en última instancia, para la venida del Mesías. José en Egipto, Génesis 37 a 50. Un viaje de adversidad, redención y providencia divina. El relato de José en Egipto, que abarca los capítulos 37 al 50 del libro de Génesis, se erige como una de las narrativas más cautivadoras y redentoras de la Biblia. La historia de José nos sumerge en un viaje lleno de giros dramáticos, desafíos desalentadores y, finalmente, la manifestación de la providencia divina. La vida temprana de José, Génesis 37. La historia comienza con José, el hijo predilecto de Jacob, quien es vendido por sus propios hermanos debido a la envidia que suscita. Llevado a Egipto como esclavo, la vida de José toma un giro inesperado. A pesar de las dificultades, su fidelidad a Dios y su integridad lo llevan a ganarse la confianza de Potifar, un oficial egipcio. Falsas acusaciones y la prisión, Génesis 39. La vida de José da otro giro cuando es injustamente acusado de avances no deseados por la esposa de Potifar. A pesar de la falsedad de las acusaciones, José es encarcelado. En la prisión, su capacidad para interpretar sueños llama la atención del faraón, abriendo el camino para su eventual ascenso. Interpretación de sueños y ascenso, Génesis 41. Cuando el faraón experimenta sueños inquietantes, José es llamado para interpretarlos. Su don revela una hambruna inminente, y José propone medidas para prepararse. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón lo nombra gobernador de Egipto, confiándole la gestión de la abundancia y la escasez. Reencuentro con sus hermanos, Génesis 42 a 45. Durante la hambruna, los hermanos de José viajan a Egipto en busca de alimento, sin saber que se encontrarán con su hermano perdido. José, ahora un hombre poderoso, enfrenta una oportunidad única de venganza, pero en lugar de eso, decide revelar su identidad. Este emotivo encuentro culmina con la reconciliación y la reunificación de la familia. La familia de José en Egipto, Génesis 46 a 50. La familia de Jacob se establece en Egipto, donde José desempeña un papel crucial en su bienestar. La historia culmina con la muerte de Jacob y las palabras finales de José a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Esta declaración resume la esencia del viaje de José, la capacidad de Dios para redimir incluso las circunstancias más difíciles. La historia de José en Egipto es un testimonio de la fidelidad divina en medio de la adversidad y la capacidad de Dios para transformar situaciones aparentemente desesperadas en oportunidades de redención. La providencia de Dios guía cada paso de José, desde el pozo donde fue arrojado hasta el lugar de autoridad donde se convierte en un instrumento de gracia para su familia y para Egipto. La narrativa de José resuena como un recordatorio perdurable de que, incluso en los momentos más oscuros, la mano de Dios está tejida en el tapiz de nuestras vidas.